mi gente de A Toda Voz. Ya es el último sábado del 2019. ¿Qué? Se nos fue rapidísimo. Parece que fue ayer que estábamos terminando el 2018 y ahora ya vamos a otra década, señores. Pero bueno, mi gente, mi nombre es Samantha Ante. Ya saben que como todos los sábados aquí estamos brindándoles la mejor información en A Toda Voz. Y en nuestra primera hora, como siempre, tenemos nuestro café bien conversado. Y pues ahora aprovechando que vienen muchísimos cambios en este 2020 y obviamente queremos informarlos, queremos que se eduquen, pues hoy toca un tema de muchísima controversia, un tema que todos necesitan saber, informarse para estar pues todos en la misma página, ahora sí. Y pues el tema de hoy es todo lo que tienes que saber sobre la legalización de la marihuana para uso recreativo en Illinois, que ya va a empezar pues a tomar efecto este 1 de enero, o sea, en unos 4 días más vamos a pues tener marihuana para uso recreativo en diferentes dispensarías de la ciudad, pues de varios suburbios también. Joliet se une a uno de ellos, también Plainfield, Plainfield no, les mentí. Pero es muy raro ver cómo unos sí van a aceptar, otros no, pero pues de todos modos está a 15 minutos de distancia, como sea. Pero bueno, mi gente, hoy les tengo pues a 2 líderes de la comunidad hispana también, Luis Guerrero y Claribel García, y déjenme les digo un poquito de cada uno de ellos. Luis Guerrero es un paciente de cannabis medicinal y defensor de la reforma de la marihuana en las comunidades desproporcionadamente afectadas de Chicago. Su pasión por el cannabis lo llevó a trabajar como consultor de atención al paciente en Mission Dispensary. Comenzó a ayudar pacientes médicos en el 2017 con conocimiento del producto y educación de dosificación. Eso es muy importante. Luego, rápidamente fue ascendido a gerente asistente y comenzó a ayudar las operaciones del dispensario. Actualmente desarrolla clases temáticas de cannabis para pacientes médicos en el área terrestre de Chicago, y cuando no está desarrollando clases puede encontrarlo involucrado con Illinois Equity Coalition, abogando por la equidad para las personas de color en la industria del cannabis. También es cofundador de la plataforma Herbal Papi, una plataforma en línea que busca educar y dar a conocer las propiedades medicinales del cannabis a la comunidad latina. Y también conmigo tengo a Claribel García, que es la fundadora de Herbal Legal. Herbal Legal proporciona consultoría paralegal, preparación de documentos legales, servicios notariales y sirve como una red de referencia profesional. Claribel tiene 6 años de experiencia como asistente legal y actualmente está adquiriendo más experiencia como abogada y asistente legal corporativo en la Universidad de Loyola. Claribel tiene su licenciatura en justicia criminal y mientras en su carrera universitaria se centró por completo en estudiar e investigar la guerra contra las drogas para finalmente escribir su tesis sobre los efectos que la guerra contra las drogas tiene sobre las minorías. Herbal Legal se funda sobre la base de elevar y educar a las comunidades de color que fueron marginadas por la guerra de las drogas. ¡Wow, mi gente! Tengo aquí a 2 líderes que están haciendo bastante por nuestra comunidad latina y pues bueno, bienvenidos, ¿cómo están? Buenos días. ¿Ya se despertaron? Muchas gracias por tenernos en tu sesión esta mañana. Ay, no, gracias que vinieron. Vienen desde Chicago, ¿verdad? Sí. Bueno, bienvenidos a mi pueblito Joliet. Acá estamos, acá está la estación, pero de todos modos nos escuchan pues en varias ciudades de Chicago. Estamos aquí en Joliet, pero es para todos, para compartirles información, especialmente pues a nuestra comunidad latina, que ya saben que pues queremos educarnos, queremos pues enseñarles a nuestros papás, a nuestros tíos, a otros latinos lo que sabemos, porque si uno tiene conocimiento de una cosa, si se lo queda así para sí mismo, eso es egoísta, ¿no? Entonces por eso hay que expandir la información que tengamos. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Nosotros creemos que es algo muy importante y mayoría de las personas que hablamos en nuestra comunidad no lo están hablando, no lo quieren hablar, y es bien importante porque pues como dijiste viene enero 1, Sí. Si estás en contra o en favor, en este punto Ya pues está. ya está hecho, tenemos que hablar de esto. Claro, y yo lo que me sorprendí es que pues ayer que yo estaba preguntando alrededor de que, oigan, mañana voy a tener un tema, mándenme sus preguntas, la gente decía, ay, pues ya ves, los que están en contra decían, ay, pero no, que no la legalicen, y yo, señora, Pues, ya sí, la muy legalizaron, tarde por eso. I'm sorry for you, pero ya está legalizada, ahora es importante pues saber qué hacer, saber qué en hacer, estos qué son momentos. las responsabilidades que tenemos nosotros como residentes, y pues cómo manejar
apoyar esta nueva industria que está pasando. Exacto, porque también tiene pues sus beneficios. Hemos visto cómo estados que ya la legalizaron se han levantado económicamente, ya no hay tanto crimen, pero bueno, no voy a decir todo lo que vamos a informar el día de hoy, pero cuénteme, a ver, empezando, ¿qué es lo que tenemos que esperar en el enero primero? Sabemos que muchas filas, mucha cola alrededor, pero ¿qué es lo que la gente espera el 1 de enero? Bueno, lo primero que pueden esperar es que, bueno, como te dijiste, sí va a haber muchas largas líneas, entonces abríguense bien y traigan sus tamales también. Yeah. Voy a poner un puestito ahí. Sí, un puestito de tamales. Estábamos diciendo, ayer anoche estábamos hablando de eso, dijimos, oye, que todos los tamaleros, todos los champurrados, todos que se vayan a imponerse ahí afuera de estas tiendas, porque pues la gente van a también, bueno, y otra cosa que tienen que tener, tomar en cuenta, esperar, es que tienen que tener efectivo. Porque la cosa es que todo... No lo vas a poner en tu credit card. No lo puedes poner en tu credit card, tu debit card, nada de eso. Porque todo eso está controlado federalmente por nuestros bancos. Y los bancos no tocan nuestra industria, porque todo eso es federalmente. So, sí, también lo que tienen que traer con ellos es su dinero efectivo. Claro. So, por eso dijimos, que Venmo, que Quick Pay. Ajá, no nada efectivo. So, si lo tienen, no tienen que traérselo. En una forma yo creo que es buena para que luego no gastas más que lo que puedes. Exacto. En esto también. So. Exactamente. No, sí, aparte pues también sabemos que cuando uno vaya, ustedes que ya tienen experiencia en esto, cuando vas a una dispensaría, ¿cómo va el proceso? Sí, una de las cosas que vas a tener que tener es tu identificación. Tienes que tener 21 años de edad o mayor. Y después de eso vas a poder entrar, te van a poner tu nombre en la línea, obviamente va a haber muchas personas. Claro. Y luego vas a poder comprar diferentes productos, eso siendo la flor que puedes fumar, galletitas, gomitas, también como viste en uno de mis posts en Instagram, donde puedes comprar también cremas. Para el dolor, ¿verdad? Para dolores. Es la cosa que mucha gente cree que tienes que... cuando por lo menos, cuando yo hablo de esto, muchas personas dicen, yo no fumo. Y yo dije, pues, yo nunca te pregunté qué haces. Pero dos, también hay otras formas de consumir esta planta que no es más de forma de fumarla. Y vas a tener variedad de diferentes productos. Sí, y cuando vayas al dispensario también ellos te educan en qué tipo de producto puedes comprar o necesitas comprar, cómo usarlo también. Es como yendo a una farmacia, pero de la flor. De la flor, farmacia de la flor. Farmacia natural, sí. Oye Luis, vas a hacerte un poquitito para acá porque no te ves en la cámara para Facebook y queremos que te veas. Yes. No, y es que está súper bien, pues que la gente sepa qué esperar, porque luego uno va y no, como que dice, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago ahora? ¿Sabes? Y qué bueno que los traje para que así la gente ya diga, ok, me voy a formar. Y obviamente sabemos que el 1 de enero mejor no le convendría ir ese día si va a ir porque va a estar llenísimo. Yo creo que se va a esperar ahí como unas 3 horas, quién sabe, ¿verdad? ¿Quién sabe? No sabe. La otra cosa que tienen que tomar en cuenta es también que sí, el Estado ha legalizado esta planta para la gente, pero estas tiendas también tienen que tener una licencia para venderte. Ahorita tenemos como que 36 diferentes 36 dispensarios que tienen la licencia para venderse, pero también ahorita apenas dejó el Estado saber también a los dispensarios que tienen que tener un tipo de seguridad. Si no los tienen, no van a poder abrir el primero. También los recomendamos a la gente que por lo menos llamen antes, llamen hoy, mañana, el lunes, antes del 1 para saber si ellos van a estar abiertos. Mayoría de los que sí van a estar abiertos van a empezar a vender a las 6 de la mañana. De 6 a 7. No, yo me imagino que... ¿Y dónde pasó esto? Creo que no don't quote me on that, pero creo que en Michigan. ¿Ya es legal en Michigan? Sí, ¿o no? sí. Ok, creo que en Michigan hasta llegaron de Ohio, se ponían a acampar. Sí. Obviamente esperen también, si se va a ir a las 6 de la mañana, yo creo que ya va a haber gente ahí. Ya va a haber gente ahí. Sí. ¿Quieres hablar un poco de las taxes? Sí, de los taxes. Sí, porque ella es la que sabe todo de legal, ¿eh? Legal, todo. Legal. Ella sabe todo. Bueno, con los taxes sí va a haber muchas controversias sobre eso.
Bueno, los taxes va a ser entre 19.55% a 34.75% dependiendo del producto que ustedes van a comprar, sea la flor, sea unas galletitas, gummies o los aceites. Los aceites para el dolor y la pero también loción. los vapor, como los vapor cartridges, ¿sí? Y todo eso, sí. So, dependiendo de cuánto THC tiene, ese es el tax que le van a poner. Entonces eso incluye 10% a 25% dependiendo el nivel de THC. Esto no incluye el estado, que es 6.25%, y la ciudad, que sea hasta 3.5%. Entonces eso se amonta a amount to 19.55 a 34. Entonces va a ser bastante. Taxes. Puro Sí, taxes. Bueno, también a la gente le va a salir un poquito más carito, más ¿verdad? caro, sí. Como dijimos, yo personalmente, en mi opinión, si van a traer efectivo, yo digo como $200. ¿En serio? Máximo. Dependiendo qué es lo que vayan a comprar, pero también hay límites a la posición que uno puede comprar. Entonces, ¿cuál es el límite que...? En Illinois, para los residentes en Illinois, lo más que pueden traer es 30 gramos de la flor, menos de 500 miligramos de THC del producto, o sea, galletitas o algo así, y 5 gramos del concentrado del aceite. Sí. ¿O del dab? Okay. El wax es como una cera, ¿verdad? Sí, una cera. Es una cera, como cera de Campeche. Ok, cera de Campeche. El THC, para los que no nos están escuchando y digan, ¿qué es el THC, hijo? El THC es, en inglés se llama cannabinoids. Nuestros cuerpos saben qué hacer con esta planta, como saben qué hacer con nuestros vegetales y nuestras frutas. Okay. Tenemos un sistema en nuestros cuerpos que se llama endocannabinoid system. Este sistema, cuando toma THC, la planta tiene diferentes propiedades. Una siendo THC, que es el químico que te da como ese high feeling, o ese como estado de happy, muy, muy fun. Sí. O te hace dormir. Dependiendo. Sí. Ahorita vamos a hablar en un ratito. No, ese es CBN. CBN es el que te hace dormir. Pero THC es es el químico que te hace dar ese un poco más feliz. Más endorfinas, más dopamina. Sí. También sabemos que es sativa y índica, ¿verdad? Sí. Pero ahorita, como ya son dispensarios, ya van a tener muchos más. Sí, y su mayoría son nuestro dispensario. Yo trabajo por un dispensario en Sur Chicago. Y lo que hacemos nosotros es tratar lo más posible es educarte en los productos que vas a comprar. Claro. Porque la cosa es que cuando entres tampoco vas a, como en otros estados donde tienen como jarras, además tienen plantas ahí adentro donde tú los puedes oler. Claro. Eso no va a poder pasar aquí en nuestro estado. Todo lo que viene de nuestro dispensario ya está empacado. Tú no vas a tener chance de como ver qué es lo que vas a comprar. La cosa es que nosotros como consumidores, así es como compramos. Tenemos que verlo cuando comemos, ¿verdad? Antes está brilloso. Sí, exactamente, se ve bien bonita, pero no vas a poder verla. Ya todo viene empacado. Ya todo. Tú vas a tener que preguntarles que ellos te eduquen en los productos que compres. Y tú diles, yo sufro de esto o yo quiero sentirme en esta forma. Y ellos te van a ayudar a encontrar un producto que te ayude en esa forma. Sea la ansiedad o la depresión o algo así que no ayude. Ayude o inflamación. Y es que pues eso está bien que ya está legal porque la gente que la está comprando en las calles realmente no sabe lo que está comprando, no sabe dónde viene. A veces también ya hay gente que está vendiendo sintética, que ya ni siquiera nada más te está dañando los pulmones. Lo vimos mucho con los cartridges, que hasta según le estaban ya poniendo miel y te lo vendían, sí, tenían vitamina E. Oh my God. Sí, vitamina E está bien si lo estás poniendo en tu cuerpo, pero no lo debes de estar consumiendo en tus anginas. Oh, wow. Sí, ese es uno de los beneficios. Muchas personas
se están enfocando en lo negativo de todo eso, pero Claro. eso sí es uno de los beneficios de la legalización, que podemos ahora saber en los productos que vas a comprar y que sabes que no tiene otro tipo de químico que no quieres tener en tu cuerpo, claro. Exactamente. Y son profesionales los que van a estar ahí en los dispensarios, es gente que puedes confiar, que obviamente Sí. no, lo que ellos no quieren es exactamente eso, que se empiece a ver pues cosas falsas en los dispensarios. Para eso exactamente es que se legalizó, para que ya sea algo más expuesto al público, que la gente vea lo que está comprando, de dónde viene, y que se informe, que haya una comunidad en la que ellos puedan ir y decir, oye, pues claro, esta no me funcionó o no fue lo que yo esperaba, ¿qué puedo hacer? ¿Verdad? Sí. Y ahí le van a decir, le van a explicar. Sí. Y eso es lo que por eso estamos aquí, para enseñar a la gente que esta es una planta. Mayoría es lo que encontramos, que nuestra comunidad no está platicando de esto, y si estamos platicando de esto es bien negativo. Claro. Y la primera cosa que estamos haciendo es juzgando a la gente es por el uso de esto. Y debemos de estar preguntándonos por qué nos sentimos esta forma de esta planta. Y mayoría es porque pues qué ha pasado en nuestras comunidades de tocando esta planta. Y por eso yo entré a esta industria, porque yo antes de entrar, yo vine de una familia bien latina, bien mexicana. Sí. Yo soy de la Villita, y yo crecí sabiendo o conociendo que si yo tocaba la planta me iba a reunir la vida. Y había muchas cosas así. Claro. Y la gente, nomás la gente mala es la que usa la planta. Los gangueros. Yo dije, pues yo no soy ganguero, yo no quiero ser algo así o que me ruine la vida. Aléjamela. No era hasta que fui a Colorado hace como 3 años que lo vi legalmente. Y dije, pues antes de eso lo traté, pero pues no me agarró la atención. Claro. Y también porque sabía que era mala y que no la debía tocar. Cuando fui a Colorado y pude experimentar con esto, y dije, wow, ¿qué es tan mal de esta cosa? Me hace sentir bien. Ok, me pongo un poquito hambrión, tengo hambre a veces, y a lo mejor me tomo una siesta, pero qué mal eso, es mejor el alcohol, yo pensé. Era cuando realmente estaba haciendo más investigaciones entre qué son estas propiedades en esta planta, por qué nos sentimos en nuestra comunidad, cómo nos sentimos. Y mayoría era, como dijo Claribel, de la guerra de las drogas en nuestras comunidades, ¿verdad? También los gangueros y todo eso afecta cómo nosotros vemos esta planta. Exacto. Claribel, ¿por qué fue la razón que tú elegiste involucrarte en esta industria? ¿Cómo empezó eso? Bueno, yo empecé a involucrarme cuando estaba en el colegio. Fui a la Universidad de Roosevelt aquí en Chicago. Oh, okay. Y tomé unas clases, y ahí es cuando empecé mis estudios en la guerra contra las drogas. Hice mi thesis para recibirme de la universidad. Y después de eso yo quería estudiar más. Yo quería ser lo que es la Kim Kardashian ahora. Ella está ayudando a la gente que tiene antecedentes que por esta guerra contra las drogas. Y eso es lo que yo quería hacer hace 6 años, ir a la escuela de ley. A lo mejor todavía voy. Claro que sí. Pero soy una paralegal y trabajo con abogados ahorita. Y ahorita empecé mi negocio apenas en abril, y yo siempre he tenido interés y también consumo la flor, pero no es algo malo. Yo creo que la estima que tiene la comunidad latina, especialmente la comunidad latina y comunidades de color, claro, es que lo vemos como una cosa mal porque nos afectó a nosotros. La guerra contra las drogas fue contra nosotros, la comunidad latina y la comunidad afroamericana también. Y es como es cuando yo empecé, y aquí estoy haciendo. Sí, lo que haces es grandioso también, porque pues los dos están luchando para que se cambie completamente el estigma y que todos podamos pues vivir en armonía, aunque suene muy corny, muy cheesy, pero para vivir en armonía y que sea más aceptado, para que está bien si la gente que no lo quiere hacer
no los estamos obligando a hacerlo, pero al menos que haya como un entendimiento, ¿verdad? Que se eduquen y que en realidad pues estudien, no estudiar, pero que se informen de todo lo que compone esa planta y pues así ya que ellos tomen una decisión en base a la información. Y ahí es donde empieza la educación. Si nosotros como yo y Luis no traemos esa educación a la comunidad, entonces ¿cómo es que uno se va a educar? Claro. ¿Verdad? Entonces es muy importante de tratar de educar a la gente sobre todo esto, la estima, lo que esta flor puede hacer para nuestra sistema también. Claro que sí. Vamos a irnos a unos comerciales súper rapidísimo porque aquí tenemos que irnos a comerciales para que siga corriendo la radio. Nos vamos rapidísimo y vamos a regresar porque tenemos pues ya ahora muchísima información sobre inmigración y la legalización. Tenemos también preguntas que nos mandaron los padres de familia, unos consejos que también pues queremos de ustedes y pues vamos a regresar ahorita. Gracias a la gente que nos está viendo por Facebook Live. Ya saben que siempre les recomiendo que si no se escucha por alguna razón aquí en Facebook Live, que se vayan a wjul.com para que así lo puedan escuchar más clarito y todo. Y pues aquí tengo a Claribel y a Luis para contestar todas sus preguntas que tengan. Nos las pueden mandar por Facebook, por mensaje privado o en un comentario. También por Instagram me las pueden mandar, pero preferiblemente por Facebook porque ahorita no tengo mi cel para ver Instagram. Pero bueno, mi gente, regresamos en A Toda Voz. No se nos vayan, estamos en un café conversado sobre todo lo que tienes que saber de la legalización de la marihuana en Illinois. Regresamos. Otra vez ya regresamos. Unos comerciales muy rapiditos, ¿verdad? No se sienten. Pero quiero comerciales en español porque todos mis comerciales que pongo son en inglés. Así que si usted tiene algún negocio y se quiere anunciar con nosotros, mándeme mensaje a todavoz.wjul@gmail.com y yo me pongo de acuerdo con usted para que pueda anunciarse en nuestra radio. Así puede alcanzar también más audiencia por medio de nuestras redes sociales. Yo me encargo de anunciarlos por ahí también. Y pues bueno, regresamos. Este tema está buenísimo. Se nos ha pasado como agua el tiempo. Ya, tenemos un chismesazo. Ya le voy a poner mejor un chisme mañanero al programa, ¿right? No, pero bueno, chicos, a ver, síganme contando de la información que traen porque está candente esta plática. Bueno, también es saber cómo es que uno puede consumir la flor, la marihuana. No pueden usarlo en público. Claro. Si alguien lo ve, entonces es causa para que alguien le llame a la policía. También es algo que uno puede consumir en su hogar. Pero si usted no es el dueño del hogar, entonces tiene que revisar el contrato del apartamento donde vive o revisar si vive en public housing, housing pública o algo así, revisar sus términos que tiene con el dueño de ese hogar. Y también tenemos que entender a nuestros vecinos que andan a veces de chismosos, que si huelen la marihuana o algo así y llaman a la policía, van de chismosos allá y hablan a la policía y tocan, primeramente ustedes no tienen el derecho de no abrir la puerta, pero en segundo también si es que ellos vienen a su hogar y les hacen preguntas sobre el olor o el uso, ustedes diciendo que la marihuana es legal, no es una defensa para usted. Entonces no es, porque usted no lo puede usar en un hogar si no es el dueño. O sea, si estamos rentando, no, o sea, tenemos que hablar con el dueño del lugar, como o revisar el contrato. El contrato. Wow, ¿y qué me pueden decir acerca de los trabajos? Porque bueno, yo antes de dedicarme a las comunicaciones era recruiter de una agencia de empleos. Y pues ahí, pues obviamente les teníamos que hacer el test de drogas para conseguir el trabajo y así. Ahora que es legal para uso recreativo, ¿qué va a pasar con los trabajos? ¿Lo van a aceptar? ¿Ya no van a hacer drug tests? Ellos pueden implementar pólizas también para que implementen drug tests. Okay. Y también pueden implementar random drug tests. So, pueden hacer el test cualquier tiempo de empleo. Como de boletazo, ¿no? O sea, no te van a avisar un día antes, es al instante. Lo que estamos viendo es que mayorías, por lo menos por las compañías privadas, es que sí están mandando mensaje, que están poniendo en pólizas. Pólizas. En que, sabemos que va a ser legal y lo pueden consumir, además no lo pueden consumir mientras están trabajando.
Si ellos tienen una sospecha que lo estás usando mientras estás trabajando, es donde pueden implementar sus reglas, exámenes de drogas y todo eso. Pero ojalá que no. Y mayoría de los empleados, como dije, están mandando esos tipos de mensajes a sus empleados. Pero si no, yo creo que los recomendamos que hablen con su empleado para saber, pero también ese es donde la estigma pasa, ¿verdad? Porque no quieres luego decirle a tu empleado, porque luego ellos van a pensar y ahora van a tener más ojo contigo o algo así. Pues pueden preguntar de una manera neutral, como, oye, ahora que la marihuana se ha legalizado de manera recreacional, ¿qué va a suceder? ¿Todavía vamos a tener drug test? Así como algo como no de que, oye, ¿voy a poder fumar? No tan descaradamente, pero así como una pregunta más abierta para, en general, no solamente hablando de ti, pero dependiendo también cómo te lleves con tu jefe, cómo tú la gente que conoce a su empleador mejor que uno. Entonces, cada empleador obviamente tiene diferentes, como tú dices, pólizas. Pero sí, es algo muy interesante porque pues antes sí, me acuerdo que me había tocado mucha gente que pues no pasaba el drug test y ahora sí ya pues no podían tener trabajo. Even though they weren't smoking, no estaban fumando ahí mero, pero fumaron un día antes o algo así y decían, ay, pero pues no estoy high ahorita, o sea, no lo voy a hacer en el trabajo. Mientras no fumen cuando están trabajando o consumen mientras están trabajando, están bien. Está bien. Perfecto. Y es la cosa que queremos que la gente, ahora que está legal, que estén responsables en sus casas, que sean respetuosos de sus vecinos. De los niños también. Es la preocupación de los padres. Es otra cosa que pues la mayor dijo que en tu propiedad, en tu backyard, en tu yarda, que puedes ir y fumar o consumir, pero si tus vecinos tienen hijos, tienes que tener cuidado porque eso es causa de ellos poder llamar a las policías, porque si sus hijos, otra vez chismosos. Y no puedes consumir mientras estén con menores de edades de menos de 21. No pueden consumir. Entonces los papás, padres de familia que fuman, porque hay padres de familia que fuman, no pueden fumar enfrente de sus hijos. No. Entonces, qué bueno, porque bueno, esa es la cosa que tampoco queremos, otra vez el respeto de las otras personas en su salud de otras. Y exponer a los niños en tan temprana edad a eso, ¿verdad? Sí, por supuesto. Porque pues ya después ellos tienen que decidir por sí mismos si lo quieren consumir o no cuando ya tengan 21. Pues obviamente sabemos que es su respeto hacia ellos. Y en su opinión, ¿cuáles son algunos de los beneficios que puede crear esta legalización? Bueno, la más obvio es la oportunidad de más trabajos. Va a crear más posiciones para personas que están interesadas. Y luego también los taxes que van a estar colectados van a venir otra vez a la comunidad. Por ley, todos los taxes, porcientos de estos taxes, va a ser 20% a fondos colectados en forma de taxes, van a ir a salud mental y abuso de sustancias. Wow. Y luego 25% va a ir a reinventir y renovar a comunidades. Esto es uno de los dos de los beneficios. Uno va a traer trabajos a las comunidades y al Estado. Va a traer dinero al Estado y luego por cientos de ese dinero va a venir a hacer impactos positivos a las comunidades. Qué bueno, porque nuestros taxes de por sí están subiendo en todos lados, propiedad, pues también en cuando vamos a la tienda ya nos sale bien caro porque los taxes. Entonces espero que el gobierno no se lo quede, porque también eso da miedo, que pues a dónde se están yendo ese dineral que está creando esta nueva industria, porque va a ser mucho dinero y Illinois de verdad necesita los fondos porque estamos bien en quiebra y pues ojalá que sí se invierta ese dinero. Necesitamos espacios creativos para los niños, necesitamos también para los jóvenes, más que nada, espacios creativos. Hay demasiada gente que le gusta, no sé, hacer videos o contenido y no hay espacios creativos que los permitan hacer eso y en la casa algunos no cuentan con los fondos para poder pues hacer lo que les gusta. Entonces esperemos que sí lo inviertan en cosas así creativas para la gente. Y el otro beneficio que tiene es que el dispensario que van a abrir después del primero, ellos tienen, por ley, para recibir su licencia, tienen que
implementar un plan para la comunidad. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando ellos quieran set up shop o quieren estar en una comunidad, tienen que avisar a la comunidad para que vengan a la junta o a town hall meeting a ver qué es lo que proponen, lo que el dispensario propone para la comunidad. Sea incubators, incubadores, que cómo van a reinventar también. Entonces es otra manera que ellos pueden reinventar y renovar la comunidad también. Claro. Pero también nosotros tenemos que decir si queremos que ellos entren a la comunidad o no entren. Nosotros los podemos votar y que se vayan para otra comunidad, pero nosotros también decidimos y tenemos que estar alertos y educados sobre cuando estas juntas pasen también. Claro, aquí en y Chicago, es que también desafortunadamente como comunidad hispana a veces no queremos ir a las juntas o dicen, ay, son en inglés, pero no, ya hay bastantes juntas que tienen un intérprete porque ya saben que obviamente la comunidad latina está creciendo y también ya vemos a más latinos en esas sillas de town meetings o algo así, ya vemos a más personas latinas representándonos, entonces obviamente no tenemos que ir con la mentalidad de que, ay, no, esta información no la voy a entender porque ahí puede haber gente que te pueda ayudar en tu idioma, ¿verdad? Y si no está ahí, pues preguntar. La primera cosa es llegar y estar ahí presente. Porque si no estás ahí presente, ellos piensan que no estás interesado y que nuestra comunidad no les importa. Y sí nos importa, obviamente. Y hay muchas, como estamos hablando ahorita, muchos beneficios que pueden traer a las personas en sus comunidades. Claro. Y luego nos quejamos porque, ¿por qué es que se metieron aquí en la comunidad? Bueno, pues nosotros no tuvimos la voz de decir sí o no que se metan a la comunidad o cualquier decisión. Sí, como les contaba, que ayer había gente que ni siquiera estaba enterada que estaba ya legalizada la marihuana. Estaban diciendo, ay, pero ¿cuándo decidieron? No, pues desde julio que se firmó ese bill, o sea, hubo tiempo para informarse, ¿verdad? Sí. Pero ahora que bueno, pues ya está legalizado, ahora hay que informarnos pues de todo lo que tenemos que saber. Y también algo muy interesante, pues que la gente también está preocupada, es por los inmigrantes. Los inmigrantes y personas indocumentadas sabemos que es un porcentaje muy alto y también obviamente yo sé que de ese porcentaje hay gente que consume la planta. ¿Cuáles son algunas de las cosas que ellos tienen que estar atentos, alertas al consumo? Bueno, como inmigrante o si tiene su visa o está casado con un ciudadano o casada con un ciudadano, tienen que alejarse de la marihuana porque esos son beneficios que uno tiene federalmente, bueno, la visa y la ciudadanía y la residencia, pero la marihuana todavía es una sustancia controlada federalmente en ese nivel. Entonces hay que alejarnos de la marihuana, sea la industria, sea trabajando la industria, sea procesando, vendiendo o transportando, también invirtiendo a un negocio. Como si yo quiero que alguien se meta a invertir en mi negocio, entonces ellos no pueden porque a lo mejor tienen su visa, tienen su residencia o no son ciudadanos o son inmigrantes. Entonces tienen que estar muy alertos y cuidadosos sí, sobre lo que está pasando con esta ley. Sí, aquí también nuestros estudiantes que tienen DACA. Los DACA tampoco. Los DACA también si ellos están buscando empleado en esta industria, los recomendamos que por favor ahorita no pueden porque de su estatus y puede poner en riesgo su ciudadanía. Sí. Aparte, pues no, ahorita vemos que DACA pues está en el limbo. La DACA está como muy incierto, no sabemos qué es lo que va a pasar. Pero si usted es inmigrante, indocumentado o con residencia o DACA y quiere más información acerca de pues esto, los contra y la información que les estamos proporcionando, también la pueden encontrar con nuestros amigos de PASO, West Suburban Action Project. Ellos tuvieron una junta que hubo cannabis y la comunidad latina y pusieron unos flyers sobre pues las advertencias que le dan a las personas inmigrantes. También está en nuestra página de Facebook, son 2 fotos donde te dice que no cargues contigo marihuana, no admitas o menciones que consumes,
si necesitas marihuana para uso médico, consulta con un abogado de confianza primero antes de pues tomar tu tarjeta. También si has usado o trabajado en las industrias de marihuana, consulta con un abogado de confianza de inmigración antes de salir del país, obviamente. Y también si te han arrestado acerca de cualquier ofensa relacionada con la marihuana, mantente con todas las court dispositions, las disposiciones de corte. Rap sheets para cualquier cosa. Y para consejos legales, pues solamente contacte abogados de confianza, porque como vemos ahorita ya, pues hay que tener cuidado con quién confiamos, porque todo puede salir, la información puede salirse de control. Sí, claro. Y una de las cosas también es que si usted no es un ciudadano, entonces tiene riesgo de ser deportado también. Claro. Por ser parte de esta industria. Claro, o sea que no inversión, no usar, no involucrarse. Procesar, pues, transportar, nada. ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, porque ayer me hicieron esa pregunta, si una persona es esposa de algún ciudadano americano que consume la marihuana, pero esa persona no la consume, ¿el ciudadano americano puede fumar en su casa o no? ¿Le afectaría a la persona que no es ciudadana? Bueno, yo creo que sí hay un tipo de como disturbance o algo que tome la acción de la policía a venir y preguntar preguntas o algo así, o a lo mejor si el hombre era abusivo, la mujer era abusiva, algo así. Pero si ellos son privados y hacen lo que hacen en su casa privada y no están molestando a otras personas, en mi opinión no creo que van a tener un tipo de problema o sospechación de por qué van a traer a la policía o involucrar a la policía en estos casos. Claro, y pues son individuos completamente diferentes. Obviamente uno es ciudadano, la otra persona no, pero pues no... Y yo no creo que también van a ir a ese extento tampoco. Si algo pasa, yo no creo que va a ser una de las primeras preguntas. Que van a preguntar. Además van a venir y preguntar pues qué está pasando aquí, oímos algo X y por eso estamos aquí, pero yo ojalá que no pase algo al punto que tienen que preguntar por la seguridad de las personas que están involucradas. Claro, no, eso es súper importante. Y bueno, ¿qué consejos les darían ustedes a la gente para consumir marihuana responsablemente? Sabemos que pues algunas personas ya llevan consumiéndola pues por mucho tiempo, pero vemos que también hay personas que, como todas las personas, les funciona diferente. Sí. Y algunas personas se han desmotivado a hacer las cosas que hacían antes, pero siguen fumando y eso es también lo que causa el estigma. ¿Cómo ustedes les darían el consejo a la gente para consumir? Pues como dice la canción, despacito. Despacito. Despacito y poquito. Sí. Si quieres más, va a haber más, y vas a poder consumir más, pero yo creo que la mayoría de las personas que vienen, ahorita trabajo con muchos pacientes, claro. Y tienen miedo de las galletas, porque dicen, fui a una fiesta, ¿desde cuándo? Y traté una galleta y pues yo no me acuerdo de qué pasó después de eso. Si es eso, si es fumando, especialmente porque ahorita uno de los beneficios es que vas a poder saber cuánto THC está en tus productos. Exacto. Si tiene un porcentaje que es muy alto, que te si te va a hacer un poco más happy, o te puede hacer, a veces, consumiendo mucho, te puede poner paranoid. Claro. Y cuando estás consumiendo, go slow, take it easy, toma mucha agua, y edúcate en los productos que estás consumiendo. Porque, pues sí, ahorita es fun y feliz y todo, y fiesta, pero esta sí es una medicina que puedes usar para funcionar en todos los casos del día, o en los casos que si no puedes dormir. Claro. Una de mis sugerencias es que empieces poquito y con paciencia. Claro, y tú te conoces a ti mismo, tú sabes lo que puedes aguantar. Ajá. Y pues ser responsable con ti mismo. O sea, el único consejo que les podemos dar es ser responsable, entérate cuánto contenido tiene, explícale a la persona con la que vas a ir a comprar la marihuana en el dispensario tus síntomas, para qué la quieres, volvemos a lo mismo, y así para que pues sea una experiencia formidable, no algo... Y claro, si obviamente tu familia no está de acuerdo, pues fuma en otra parte para que no haya ningún problema, ¿verdad? Así todos podemos vivir
pues más tranquilos. Y también intentar educar a tu familia para que también sepa Por pues qué supuesto. es el qué onda. Y también si quieren transportar o lo van a tener o lo van a procesar, ténganlo en un contenedor bien cerrado donde no se pueda oler, o tu topper también, Ajá. pero un topper chiquito donde cargan Ajá. las salsas. Claro, donde sea la salsa. Perdón, pero que no huela también. Claro. Tampoco estar debajo de la influencia mientras están manejando. Eso es importantísimo. Porque todavía pueden dar DUI, no nomás por alcohol, lo pueden dar por marihuana ahora que ya es legal aquí en el estado. Y también keep it out of sight, so que No la no se vista. vea, no a la vista Trátalo también. como alcohol. So, cuando Claro. estás transportando alcohol, lo tienes en tu cajuela o lo tienes en el asiento de atrás y no está abierto. So, en la misma manera, pénsalo en ese caso. So, cuando estás yendo del dispensario a tu casa, ponlo en tu cajuela, ponlo atrás, no lo tengas en vista. A la vista. Porque si te para la policía, lo triste es que nosotros, personas de color, latinos, americanos, que nosotros somos los primeros que nos paran. Ujú. Ajá. Y por cualquier cosita, ¿verdad? No nos pusimos el cinturón porque se nos olvidó un alto o algo en X. Y tenemos que estar más conscientes en alertas porque si ellos dicen que huelen algo, eso nos causa para ellos poder detenerte y buscar en tu carro, which es otra cosa que tenemos que tomar en cuenta, que tenemos que saber eso, porque si nosotros no dejamos que abran nuestras cajuelas, todo eso, no tienen el derecho. Se pueden quedar callados, ¿verdad? Sí, Siempre sabemos que con la policía quedarte quedarte callado. Calladito te ves más bonito. Calladito te ves más bonito. Y también quiero agregar que los latinos y afroamericanos somos 3 veces más propensos a enfrentar el sistema de justicia criminal con legalización. Wow. Nos atacan más, ya, nos ponen más tenemos más presión. Sin la legalización. No, y claro, y vemos que también la policía obviamente a fin de mes quieren cumplir su cuota y andan haciendo ya sus stops, andan haciendo de no todo. hagas cosas que puede potencialmente hacer. Y también no pueden procesar en la escuela, sea Ajá. la universidad, colegio, high school, y tampoco en su empleador, tampoco no lo pueden procesar en el trabajo. En el trabajo. Si lo van a procesar, tienen que tener la posesión del límite, que es 30 gramos o menos. Okay. Y como les dije, contenerlo en tu topper, si van a ir de parranda después del trabajo o algo así. Entonces, tenerlo escondido, keep it out of sight. Claro. Sí, para no hacer cosas, no cosas buenas que parezcan malas, pero para no estar en riesgo. Sí. Para no te anotes al failure, a fallar, que algo vaya a pasar, cualquier cosa, ¿verdad? No te pongas en situaciones que no quieres estar. Exacto. Y bueno, los padres de familia. Vemos que muchos padres de familia están preocupados que la legalización de la marihuana haga que sus hijos tengan un acceso más fácil a esta droga. ¿Qué consejo le darían a los padres de familia para que puedan vivir tranquilos y pues... Bueno, la primera es tener una plática con ellos, honestamente. Y yo creo que en nuestras comunidades es difícil, especialmente pues con todo lo que tenemos en nuestras vidas, pero sentarnos con ellos y ojalá que ya tuvieron, la plática de las abejas. Ajá, de las abejas. Y todo eso. Y misma forma, en decirles, si tienen mayoría de 21 años, bueno, y ellos viven contigo, bueno, ellos ya son de mayor de edad, pero es tu casa. Es tu casa, tus reglas. Tus reglas. Tú tienes que platicar con ellos y decirles, sí, es legal ahora, esto es lo que puedes hacer o no puedes hacer, y esta es mi casa y estas son las reglas en mi casa. Para la gente que tienen hijos que son menores de edad, otra vez tener la plática, decir, sí, esto es legal para gente de 21 años para mayor, arriba. y la razón por eso es porque no sabemos qué son los efectos
que tienen el cerebro de los adolescentes, Ajá, ¿verdad? de los adolescentes, y todavía sus cerebros están desarrollándose, exactamente. So, por eso recomendamos que como papás no los usen hasta que tengan 21 años o mayores. Exacto. Y también, como dice Luis, hablar con ellos, pero también educarlos sobre lo que puede hacer la flor, cómo se puede usar como medicina, pero también educarlos qué es lo que pueden a lo mejor procesar o dónde no lo pueden usar, etcétera, porque como habíamos dicho, los latinos y afroamericanos somos más propensos a enfrentar el sistema de justicia, claro que sí, con legalización, entonces es bueno también educarlos a ellos mismos. Sí, ellos tienen que saber. La legalización, si usted como padre se educa a sus hijos también. Y la cosa es también que luego hay veces que papás tratan de mentir y decir, oh, yo nunca lo he hecho. Pero nosotros los hijos podemos ver en esos casos si sí o si no nos están diciendo la verdad. So, en mayoría, si tienen hijos que son de menor de edad y lo están usando, también preguntar, antes de juzgar, preguntar por qué lo estás usando. Porque mayoría de las veces lo están usando porque a lo mejor el amigo lo introdució a eso, pero a lo mejor porque también la persona está deprimida o porque sufren de ansiedad o algo así, que está pasando algo en sus vidas que ellos como papás no saben. Sí, y lo mejor, como estábamos diciendo, es comunicarse con sus hijos. Y no enojados, porque sabemos que los adolescentes cuando uno se enoja con ellos mejor te prefieren no hablar, ¿verdad? Encontrar la forma como preguntarles, ¿por qué lo estás usando, hijo? ¿Sabes que puedes confiar en mí? Y aunque sea difícil, ¿verdad? Ser apoyándolos en todo esto, en sabiendo, pues, si llegas a la casa borracho, si llegas a la casa borracho, estos son las consecuencias de llegar a la casa intoxicado. La misma forma, si te encontramos que estás intoxicado en marihuana, estos son los diferentes y algo que también apuntaste aquí en tus notas que me mandaste, que me gustó. Dice que el consumo de marihuana entre los adolescentes ha disminuido en los estados que han legalizado. Sí, es muy interesante que los estados que han legalizado, que los menores de edad, actually, they're not interested, no están interesados. Porque ellos están interesados en cosas que están prohibidas. Que, tú me dices, no lo puedo hacer, yo lo voy a hacer. ¿Sabes? ¿Quieres saberlo? Quiero saberlo. Y ahora que están legalizando, pues dicen, no, pues ya es legal, pues a los 21 me toca y voy a poder hacerlo. Entonces el otro estudio también es que 1 de 3 high school students usan la flor o la marihuana. 1 de 3. Entonces eso significa que es como común. Third of high school de una secundaria. Sí. Y bueno, también sabemos que cuando ya uno se va al colegio, ya las cosas cambian, obviamente ya es más independencia y ahí es más propenso a que un adolescente se interese en consumir. Pero también tienen que ser alertos que no lo pueden consumir en el colegio porque eso es del Estado y federal, ni siquiera colegios privados también. Wow. Sí, es que es mucho que esperar, ¿verdad? Pero sabemos que pues esto va a hacer una mejoría también al crimen de las drogas. Como sabemos que siempre hay de que se han matado a alguien en Chicago, han matado a alguien aquí en Joliet, ya se está viendo también bastante las matanzas por drogas, que alguien va a comprar marihuana y que pues tuvieron un altercamiento y pues ahí se acabó, se pelearon por eso, por comprar drogas. Entonces yo creo que al legalizar esta planta va a haber obviamente menos crímenes respecto a eso. ¿Qué opinan ustedes? Creo que sí va a haber menos crímenes, pero también yo no creo que no van a parar de vender. Bueno, ¿crees? Especialmente ahorita, pues con las tasas que están bien altas. Tu chico de la esquina no te va a cobrar taxes. Te lo va a dar en crédito también. No, y eso nunca lo había pensado, que obviamente ya van a empezar a encontrar estrategias para venderlo mucho más barato, para que pues también sigan obteniendo dinero. Y eso también pues va a ser algo que tienen que discutir los padres de familia con sus hijos también, porque pues como ellos no van a tener acceso a la marihuana porque son menores de edad, pues obviamente pues los muchachitos pueden buscar por otro lado, pero ojalá que todo sea
bueno. Es lo que nosotros tenemos una mentalidad positiva en todo esto. Sabemos las cosas malas que pueden pasar de esto. Nosotros no somos provenientes del uso de la marihuana. Lo que nuestro reta es educar a la gente para que ellos puedan hacer una decisión con la mayoría de educación que puedan, y ellos pueden tomar esa decisión para ellos mismos. Si son de adolescentes o si ya tienen los 21 años, que tú tengas la opciones que tú quieras consumir esta planta. Y para mí eso es lo que me encanta de esta cultura de marihuana o de cannabis, que nunca yo cuando yo lo consumí o cuando me lo introducieron a mí, nunca me sentí en una forma que peer pressure, presión social. Que, tómalo, no seas, no seas algo, claro. Don't be a wimp, or, something. And nunca era algo así, era más como si quieres tratarlo, trátalo, si no, pues más para mí. Esa es la cultura que queremos seguir para la gente, para que ellos, y como dije, esta es una planta y tiene muchas propiedades medicinales, y si tú no estás buscando para ese efecto que te hace happy, está bien, a lo mejor quieres usar este producto para la artritis que tienes. Ay, mi mamá tiene una artritis horrible. Exactamente. O la epilepsia. Headaches. Oh, wow. Sí, eso, yo sufro de migrañas. Cuando me pega un migraña. Migraña. Bueno, está bien. No me puedo enfocar, no puedo hacer nada, me hace como, no puedo hacer. Es horrible. Yo también padezco de migrañas y me tumban. Yo me tengo que dormir mejor porque si no. Mi mamá me va a regañar si está escuchando que no he ido al doctor, pero... Eso es otra cosa, que en nuestras comunidades no vamos al doctor, en que no tomamos nuestros medidas necesarias. Y nosotros, como decimos, no estamos diciendo que usa la marihuana, en que marihuana te va a curar de todas estas condiciones que tengas. No, pero queremos que educar a las personas para que encuentren otras alternativas a lo que nosotros ahorita estamos pensando que es la única forma de cómo curarnos, que es through pastillas, y lo que dice el doctor en esta cirugía es la única forma, y en realidad es que a lo mejor no, y esta es nuestra oportunidad para encontrar formas naturales para... Y menos, menos intensas, menos expuestas a operarte o a pastillas, como tú dices, a veces las pastillas ya ni siquiera sirven. Yo creo que los farmacéuticos están haciendo dinero, muchísimo dinero. Y todos estos suplementos, vitaminas que no sirven. Exactamente, no te sirven. ¿Y cómo puede aplicar alguien para una tarjeta de cannabis? Para medicinal. Sí, bueno, el Estado tiene una lista, y esto es algo que te puedo mandar a ti también. Tiene una lista de 2 condiciones que han decidido el Estado que califica para la tarjeta de marihuana. Si tú tienes uno de estos, no tienen que ser, como dije, una de las condiciones es como migrañas o post-concussion syndrome, o tienen también otras condiciones como artritis, cáncer, ansiedad no está. Si sufres de la ansiedad, esta marqueta de 21 años de adult use es para ti, para que tú puedas encontrar un producto que te ayude con esto. Yo recomiendo CBD con un poquito de THC, si tenemos productos como eso. Después que encuentres la condición que tengas, luego vas al doctor. Ellos no te están subscribing. Ya no te están dando alguna receta, una prescripción. Sí, no te están dando una receta. Ellos lo que están dando es, están diciendo en un papel que tú tienes X condición que te deja tener esa tarjeta. Okay. Después de eso, vas ¿dispensario? Vas al website del Estado. Ajá. Y pones tu aplicación, luego 24 horas te dan un papel donde tú puedes entrar como paciente. Y para pacientes, uno de los beneficios es que pacientes van el año primero, o requisitos, vaya a decir mejor, es que los dispensarios tienen que tener 1% de sus productos para pacientes nomás. Porque
mi gente, la marihuana se va a ir rápido. ¿Sí? Y no vamos a tener, yo creo que vamos a tener un shortage. Yeah. Es lo que estaban diciendo en las noticias, que no va a haber suficiente marihuana para la demanda, que tenemos, por lo menos por ahorita, por los 6 meses, los 4 meses que estamos ahorita con todo esto de Woohoo, que no vamos a tener suficiente. So, si tú tienes una de las condiciones, yo recomiendo que vayan por su tarjeta. Apliquen por su tarjeta. Porque también los taxes. Ajá, los impuestos son 1% en vez de los 19%. ¿Oh, en serio? ¿Nada más 1%? 1%? O sea, si tienes tu tarjeta médica para consumir cannabis medicinal, los taxes es solo 1%. ¡Wow! En vez de 34%. Eso no incluye lo del estado y la ciudad donde estás comprando, pero es 1% para el paciente. Oh, my God. Pues sí, eso es demasiada información. Y si necesitan ayuda con todo eso, por favor, mi contacto es Huicho Chicho en Instagram. Estoy conectado en Herbal Papi también. So, esa es una de las cosas que queremos hacer para nuestra comunidad. Porque como tú dices, la gente ni sabía que estaba legalizada el 1 de enero. Ni sabían que teníamos un programa de medicinal. No sabían. No se sabía. Y es lo que no me enoja, pero sí digo, ojalá a nuestra gente le interesara un poquito más lo que está pasando alrededor de nosotros, no solamente en el tema de la marihuana, pero en otros temas también, como hablaba con Alfredo acerca de las enfermedades de transmisión sexual, de todos esos programas LGBTQ. Nuestra comunidad no está interesada en pues apoyar o informarse. Entonces sí hay que pues motivar a nuestra comunidad para que sean parte de lo que está pasando en este país. Se vinieron a este país, ahora es momento de pues estar al tanto de lo que está sucediendo, porque uno no quiere estar en otra página, viviendo en otro mundo, cuando aquí es la realidad, lo que está sucediendo, ¿verdad? Involúcrense, por favor, no siempre podemos ser los mismos, sería padrísimo que haya más gente involucrada. ¿Y cuándo es su evento que van a tener? Denme esa información para que la gente también es para que conozcan sus derechos, básicamente casi lo que hablamos aquí, pero más in depth. Detalladamente. Va a ser enero 18 a 2020 en Tack Room en Pilsen. Va a ser como entre las 4:30 a las 6. Entonces vamos a tener información en español y en inglés también. Ok, perfecto. ¿Y tienen que comprar tickets? ¿Cómo se pueden registrar? No tickets, es gratis. Se pueden registrar RSVP through Facebook o Eventbrite. Ok, me mandas el link para yo ponerlo, y también si tienen algún flyer del evento, me lo mandas para yo también ponerlo en la página, y así que gente que esté interesada, pues ya vaya. Y a ti te pueden encontrar en Instagram en Herbal Legal, hierba legal. Hierba legal, Herbal Legal. Yeah. Me encantó porque, o sea, uno no sabe que también es un proceso, pues, lo de la marihuana, y más bien legal. Entonces tienen que uno saber todo lo que tiene que hacer, los requisitos y todo eso. Qué bueno que estás haciendo eso. Y claro que va a ser abogada, ¿verdad? No sé. Le echamos porras. Le echamos porras. No, pues ya se nos acabó el programa. Y ya sí les pregunté, pues las preguntas que me mandó la gente. Más que nada, yo les estuve preguntando, mándenme sus preguntas que quieran, pero la mayoría eran como que, ¿qué consejo le puedo dar a mi hijo? O cositas así de los hijos. Pero vamos a mandarle algunos saluditos. ¿Quieren mandar saludos a alguien ustedes? Aprovechando. Bueno, a mis padres, espero que me hayan escuchado y estén orgullosos de lo que estamos haciendo yo y Luis por la comunidad latina y comunidad de color especialmente. Sí, yo quiero agradecer a mi familia. Este año honestamente era el año que ya por fin, como decir, salí del closet de marihuana verde con mi familia, y me senté con ellos Navidad y dije, esto es lo que hago. O sea, Navidad literal hace 2 semanas. Navidad y Thanksgiving, cuando tuve toda la familia aquí, mira, esto es lo que hago y estas son las razones por qué lo hago. Y nuestra comunidad nos están perdiendo la oportunidad en esta industria porque no estamos practicando de estas cosas. Claro. Y como dije, todo empieza en educarse y practicar de estas cosas. So, si tú sabes a alguien que está usando esta planta, antes de juzgarlos, por favor pregúntale qué está pasando en tu vida, por qué lo estás usando, porque a lo mejor es tan
yendo por unas cosas más difíciles en sus vidas. Exacto. Eso es lo que me encanta de nuestra comunidad, que somos tan amables y cariñosos entre nosotros. Y tenemos que seguir esos tipos de morales de nuestra cultura y traerlos a ese estado. Definitivamente, definitivamente. Y también, pues, ¿qué mensaje le quieren dar a los jóvenes que se quieren unir a esta industria? Involúcrese también, contáctense con nosotros también. También estamos en la Coalition, Cannabis Equity Coalition of Illinois. Estamos haciendo muchas cosas con ellos también. Tenemos reuniones cada jueves en Back of the Yards. También te podemos mandar toda Sí, me mandas la información para yo ponerla y así pues también, pues ya saben, si se quieren unir a esta industria, desafortunadamente ahorita es para ciudadanos americanos, más que nada no queremos meter en problemas a la gente inmigrante. Acuérdese pues estar informado también de sus derechos, ya sabemos que ahorita cualquier cosita puede afectar la forma que está nuestro estatus, así que es mejor estar alejaditos, tomar precauciones, claro que sí, y pues con mucho cuidado, y pues van a venir muchas cosas buenas para el estado de Illinois. Ojalá que nos levantemos económicamente, que es un estado muy bonito. Desafortunadamente se está moviendo mucha gente a otros estados, pero ojalá que esto atraiga también a más turistas que pues se vuelvan mejor. Esa es la cosa también, que porque esto no estaba legalizado, mayoría de la gente, había gente que se iba a otros estados, especialmente antes que tuvimos un programa medicinal, que llevaban a sus hijos a Colorado, a California, porque necesitaban acceso a esta planta. Ahora ya pueden regresarse y usarla aquí en el estado de Illinois. Pues muchos cambios vienen, y pues estén atentos. Hay mucha información acerca de la legalización de la marihuana. Está saliendo cada día algo nuevo. Entonces el primero es el día. El 1 de enero. Sí, pues acuérdense, va a haber tamalitos. Pónganse listos. Le voy a decir a la mamá de mi amiga, ella vende tamales en la 26, tamales La Leona. Saludos. Tienen que traer sus tamales. Nosotros les podemos dar direcciones a donde se pueden ir, porque van a tener efectivo, entonces pues es un win-win. Exacto. Oye, y pues la gente, por ejemplo, ahorita que si nos está escuchando alguien que igual y le interese vender productos ahí afuera, ¿tienen que tener un permiso? Esa es la cosa, no ¿verdad? sé, pero como las líneas van a estar largas y van a estar ahí en el vecindario donde van a estar, ¿por qué no? Pues a ver qué, ¿verdad? Pues igual y pueden hacer un partnership con la dispensaria. Algo tenemos que investigar y ver qué onda. Pero bueno, mi gente, muchísimas gracias, muchachos, que estuvieron aquí conmigo. Gracias a los que nos estuvieron escuchando en Facebook, también por nuestra página de internet y también pues en la radio, que ya casi la gente no tiene radio, prefieren escuchar pues por el internet, pero bueno, también tiene que haber gente que esté manejando o algo así. Pues muchísimas gracias, esperamos que esta información les haya servido bastante. Ya saben, pueden contactar a Claribel en Herbal Legal y a Luis en Herbal Papi. Y pues bueno, voy a poner su información en nuestras redes sociales para que ustedes puedan contactarlos si tienen preguntas. Acuérdense que también nos pueden contactar a nosotros. Y pues esto fue un café bien conversado sobre todo lo que tienes que saber de la legalización de la marihuana. Gracias, mi gente. No se vayan, porque regresamos con noticias y música en la segunda hora de A Toda Voz. Thank you so much. That's so fun. I know. Thank you for coming, guys. Yeah, of course. Bye, guys. Bye.